¿Qué tal, mi gente? La paz de Dios sea con todos ustedes que a esta hora nos reciben en sus hogares a través de este programa Hablemos TV. Estamos ahora mismo por Bahía Visión, canal 35 del grupo de medios Telenor, cubriendo toda el área del nordeste de la República Dominicana. Estamos originando nuestra señal desde Samaná para las provincias Duarte, provincia Hermanas Mirabal, juntamente con sus municipios. Desde aquí transmitimos desde Samaná, la ciudad de Dios. Estamos llegando hacia todos ustedes a través de Bahía Visión, canal 35, también a través de el 335, ahí estamos en HD. También saludamos a los que nos ven por las redes sociales, ahí estamos en YouTube. Nos puedes encontrar como Alejandro del Voice. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que comparta el contenido y puedas activar la campanita. También saludamos a los que nos reciben a través de la página de Facebook como Hablemos TV RD. Puedes seguir nuestra página y el contenido que colocamos ahí pues te va a estar llegando. Sigue y comparte. Estamos en esta hora en vivo para todos ustedes y hoy me encuentro desde aquí, desde la comunidad, desde Las Galeras. Estamos una vez más en la Iglesia de Dios de la Profecía y hoy tenemos una entrevista bien interesante, y más que una entrevista, un conversatorio sobre un testimonio de una mujer de Dios que cuando lo escuché me impactó y queremos compartirlo con todos ustedes. Estamos hablando de Aracelis Chalas, que está conmigo en esta hora, y vamos a darle la bienvenida para conversar y para escuchar todo el proceso, qué fue lo que ocurrió, cómo la mano de Dios obró y todo lo demás. Ella está conmigo y vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Dios le bendiga. Amén, amén. Buenas noches. Me siento más que honrada por la oportunidad que me has dado de participar contigo y poder contarle a la gente lo que Dios hace y seguirá haciendo en la vida de nosotros que hemos decidido servirle. Gloria a Dios. Quiero empezar preguntando, ¿quién es Aracelis? ¿Dónde nació? ¿De qué familia viene? Y demás. Bien, Araceli es una maestra, una humilde maestra ya jubilada en este tiempo. Nací en la ciudad de Santo Domingo, pero abanderada de la bahía de Samaná. Amén. Porque me impactó. Yo trabajé en educación en la Regional 14 de Nagua, coordinando todo lo que era el nordeste, desde San Francisco, Cotuí, Nagua, Samaná, Las Terrenas y todos sus distritos educativos. Todos los que pertenecen a la Regional 14 de Nagua. Usted me dice que es de Santo Domingo. Nacida y criada en la ciudad de Santo Domingo. ¿Usted nació en una familia cristiana o no? No, no. Yo recibí al Señor a raíz de un accidente en el 2016 que tuvo mi hijo, un accidente, en el 2006, un accidente que mi hijo tuvo en una piscina, hizo un clavado en una piscina sin agua, y a raíz de eso la mano de Dios también obró en la vida de mi hijo, y yo le dije a ese señor que me ofrecían tantas veces que si él salvaba a mi hijo, yo le iba a servir el resto de mis días. De eso hace aproximadamente 20 años. Más o menos 20 años. Usted nace en Santo Domingo, se convierte a Cristo alrededor del 2006. Del 2006. Y usted en ese proceso, ¿cómo conoce a Cristo? ¿Quién le habla? Aparte de que ya usted tenía la idea y que dijo a ese Dios del cual le habían hablado que si él obraba a favor de usted, usted se convertía. Pero alguien le habló. Amén, así es. Una compañera de trabajo, pastora de Dios, de la Iglesia de Dios de la Profecía, Ana Merisi Morris King, oriunda de Samaná, de Sánchez, oriunda de Sánchez, compañera de trabajo,
pues me ofertó al Señor, me lo presentó como compañera cuando mi hijo tuvo el accidente, me habló de ese Cristo al que ella le servía y yo me abracé la fe en ese momento y el Señor hizo la obra. Mi hijo ya hoy con 34 años, está bien, está sano, está salvo, casado, con un hijo, un precioso nieto, al cual le doy la gloria y la honra al Señor de tener mi familia. O sea, que usted está diciendo que la decisión no fue un tiempo perdido ni un desperdicio. No, en ningún momento. Claro, muchas veces nosotros nos hablan de Cristo, pero cuando usted está en una situación difícil, que usted dice entre la espada y la pared, como usted verse perseguido como lo estaba el pueblo de Israel por ese faraón y usted solamente llegar y ver el mar y usted dice, ¿y ahora qué hago? En esa situación estaba yo cuando ya los médicos me decían que mi hijo no tenía salvación y ya estaba en cuidados intensivos esperando solamente la hora de que le dieran paro respiratorio y dejara ya este mundo. Me acuerda mientras usted hace la narrativa el versículo 6 del Salmo 18, cuando David dice, en mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó. Y él me oyó, amén, así fue. Luego de ese proceso, o en ese proceso, y es del testimonio que queremos conversar, usted tuvo un proceso de cáncer. Así es. Quiero saber, ¿usted viene de familia de cáncer o no? No, no. En mi familia sí habían fallecido personas, pero ninguna de cáncer. Yo pienso que fui la primera. Dios sabe el porqué, ¿verdad?, de las cosas, pero mire cómo surge toda esta narrativa. Siendo ya maestra, como ya le dije, usted sabe que los maestros somos muy buenos para orientar, pero para nosotros quizá a veces nos falta el tiempo por la misma monotonía de trabajo que es diario, es un trabajo que requiere de mucho tiempo. Y los horarios médicos, los horarios de visita, casi siempre son en el día, en la mañana, que es justamente en ese tiempo que trabaja el maestro. Y ahora con el tema de la jornada extendida, mucho más comprometedor es este trabajo. Entonces, siendo yo supervisora de educación del Ministerio de Educación en la sede central, un 18, mi esposo cumpleaños un 11 de diciembre del 2018. En esa época, llegado yo del trabajo, le digo a mi esposo, vamos a salir por ahí a comer un helado. Comiendo el helado, me sentí mal y yo le dije, oye, pero yo me siento muy cansada, muy agotada. Él me dice, eso es estrés que tú tienes. En esa noche no pudimos dormir bien, me sentí muy mal. Y en la mañana yo tomé la decisión de ir al médico. Es ahí cuando el médico me manda a hacer todas las analíticas, incluyendo una mamografía. En todo ese proceso, desde el 11 de diciembre del 2018 al 15 de enero del 2019, que es donde me dan el diagnóstico, pasaron unos 20 y pico de días haciéndome todos los estudios. Pues cuando yo voy a buscar los resultados, yo veo que a todo el mundo le pasan un sobre y se va. Y a mí no me dieron el sobre, sino que me dicen que yo debo esperar al médico. Usted como que se sorprendió. Entonces ahí yo dije, wow, pero Señor, ¿qué es lo que pasa? Pero yo, como toda cristiana en ese momento, yo dije, Señor, yo sé que está pasando algo, que no lo sé, solo tú lo sabes, pero yo estoy agarrada de ti. Amén. Pues cuando llega el médico, destapa el sobre, me dice, doña, ¿con quién usted anda? Y yo le dije, con el Espíritu Santo. Me dice, ¿usted no anda con un familiar? Yo no. Me dice, necesitamos una familia suya. Yo le dije, doctor, y lo miré fijamente a los ojos. Dígame, ¿salí positivo?
dígamelo a mí, que yo soy una mujer cristiana y al Dios que yo le sirvo, yo sé que puede hacer muchas cosas. Santo. Ahí el doctor me mira y me dice, sí, usted salió positivo, pero lo que no me preocupa que haya salido positivo. Lo que me preocupa es que es grado 4. Wow. Ahí no le voy a negar, me sentí un poquito triste, pero inmediatamente yo llamé a mi esposo. Esos estudios se mandan a hacer un estudio de reconfirmación que se llama inmunohistoquímica. Es un estudio que se manda a hacer a los Estados Unidos de Norteamérica y cuesta alrededor de unos 7,000 pesos dominicanos. Santo. En ese entonces, claro Sí, está. sí. Me mando a hacer el análisis inmediatamente y cuando llegan esos resultados, después de 15 días, el doctor me dice, ahora que estoy preocupado, porque esto se llama un triple negativo. Es un tipo de cáncer muy agresivo. De hecho, ya yo tenía una pelota en el seno izquierdo muy grande, del tamaño de una bola de billar. Santo. Y hasta el momento en que usted estaba con su esposo comiendo el helado, usted no sentía ningún malestar, Ningún ninguna malestar, sospecha de nada. ningún malestar, solamente cansancio, fatiga. Me sentía muy cansada, agotada, como él, pero como mi ritmo de trabajo Sí, usted era tan entendió amplio, que era por eso. entendía que era por eso. Ya una vez detectada, yo viajo a los Estados Unidos, no para buscar ninguna ayuda médica ni ir a ninguna segunda opinión, si la busqué aquí con otros médicos, pero sí para comunicarle a mi familia, porque toda mi familia vive en los Estados Unidos, incluyendo mis hijos. Entonces ahí yo viajo con una hermana mía y le digo, yo no sé cómo le voy a decir a mis padres, a mis hijos, que yo estoy positivo de cáncer. Ahora sí, al Dios que yo le sirvo, yo sé que Él está conmigo. Y sea que viva o sea que no pueda sobrevivir a lo que es, yo estoy tranquila en Dios. Y así mismo quiero que mi familia lo esté. Luego que usted termina la conversación con el doctor, él le explica qué ocurre, qué ocurrió cuando usted va, se lo comunica a su esposo. ¿Cuál fue su reacción? Bueno, mi esposo, también cristiano, lloró, no le voy a decir que no fue fácil, fue un momento que lloramos ambos, pero inmediatamente pasó ese momento que lloramos, nos abrazamos. Yo le dije, yo he aprendido en este tiempo que al Dios que yo le sirvo todo lo puede. Gloria a Y Dios. me acuñé de una frase que hasta el día de hoy es mi frase compañera. Yo dije, estoy en las manos de Dios y sujeta a su voluntad. Gloria a Dios. Y así ha sido desde la primera quimio hasta la última, que fueron 21. Así cada vez que yo iba al hospital a darme las quimios, yo decía, en las manos de Dios y sujeta a su voluntad. Usted sabe que la quimio desbaratan Sí. las células malignas, pero también las buenas. Correcto. Y es un proceso muy difícil. Se me cayó el pelo, las defensas me bajaban mucho, los glóbulos blancos se alteraban. Fue un momento difícil. Bajé de peso, mucho bajé de peso. Pero Dios me ayudó. No obstante, el 27 de mayo del 2019, ya después de 12 quimioterapias dadas, fue un momento también triste porque ahí el doctor me dijo, no se ha reducido nada el cáncer, la pelota sigue igual. Desde el Y 2018 hasta el 2019, encima de eso, encima 12 de eso me había dado quimio, 12. y él dice que No redujo. nada de lo que se había hecho había No tenido resultado. redujo. Entonces él estaba tratando de salvar el seno,
pero ya en ese tiempo se tomó la decisión de extirparlo. Wow. ¿Cómo Fue cuando un el... momento también difícil, pero yo, como le dije, agarrada en las manos de Dios y sujeto a su voluntad, yo dije, me acuñé también de una parte de la Biblia que dice que es mejor entrar al reino de los cielos con una parte menos que entrar, que completo perder su alma. Wow. Entonces me acuñé de eso. eh, no le voy a decir que no fue fácil, pero sí tomamos la decisión de extirpar el seno. A esa cirugía se le llama mastectomía radical. ¿Qué quiere decir esto? Que es el seno completo con todos los ganglios que abarcan las axilas y el brazo izquierdo. Wow. Si pudiéramos decir, una intervención bastante inclusiva o invasiva. Invasiva, bastante invasiva, así es. Esa cirugía inició a las 6 de la mañana y aún a las 4 de la tarde estábamos en el quirófano. Wow. Y vamos a hacer una pequeña pausa, pero quiero preguntarle para dejar esta pregunta en el aire para que cuando regresemos usted nos conteste. Le dan la noticia de que no tuvo resultado. Le dan la noticia de que había que extirparlo completamente. En todo ese proceso, ¿usted sintió que su fe menguó, que su fe tambaleó? Esa respuesta me la va a dar al receso. Amén. Qué bueno que sigues con nosotros en esta maravillosa oportunidad. Estamos con este poderoso testimonio, conversando con nuestra hermana Araceli Chala sobre el proceso que vivió de cáncer. Al ir a la pausa le preguntaba sobre, en el proceso que le comunican que hay que extirparle completamente el seno, si sintió que su fe menguó, que su fe tambaleó. ¿Qué ocurrió en ese momento? No, mi fe no menguó. Muy por el contrario, yo era quien le daba el ánimo a mis hijos, el ánimo a mis padres que vivían en los Estados Unidos y el ánimo a mi compañero de vida, a mi esposo. ¿Qué le digo? No era fácil, pero al yo aferrarme a la fe, saber que tenía un pueblo orando, porque esto es muy importante cuando usted está pasando un proceso de salud o un proceso cual sea que usted esté pasando, que usted tenga sus pastores, que usted tenga la iglesia orando por usted, eso ayuda mucho, porque Así dice la es. palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. En ese tiempo, pues yo me aferraba cada día más, nunca falté a mi iglesia, nunca dejé de ir a mis compromisos. Yo era maestra de niños. Cuando me sentía ya un poquito sin fuerza, pues servía en la iglesia como maestra de adultos, porque era un poco invertía menos Sí, energía sí. que trabajando con los niños, pero nunca dejé de trabajar. E Wow. incluso venía cada viernes aquí a Las Galeras, porque en ese tiempo yo me atendía y vivía en Santo Domingo. Entonces venía como a pasar esa crisis. Usted sabe que ya 2019, entrar 2020 con ese proceso, ya pandemia, Sí. tenía ya por la condición que estaba pasando, ya los sobrevivientes de cáncer y toda esa persona con quimio, pues teníamos que tener un cuidado especial. Así es. Entonces, es justamente en 2020, después de todo el proceso de quimioterapia, me indican 40 radiaciones. Wow. Antes de usted darme esa explicación de lo de las 40 radiaciones, quisiera saber, cuando usted viaja a Estados Unidos, le comunica a su familia, a sus hijos, ¿cuál fue su reacción?
Bueno, mis padres lloraron, mi mamá sobre todo, sufrió mucho porque ella quería venir conmigo a vivir el proceso, pero no puede porque mi mamá es una persona, ya no camina, Wow. está no en silla de ruedas, pero específicamente ella tiene osteoartrosis Oh, en los huesos, se le hace difícil, es diabética, hipertensa, entre otras situaciones de salud que tiene, y se le complicaba el poder venir. Pero le digo la verdad, bien lo dice la palabra, que dos son mejor, es mejor que uno. así Mi es. compañero de vida, mi esposo, pues no tengo con qué pagarle. Yo creo que fue un regalo que el Señor me hizo porque no estando mis hijos, no estando mi esposo, solamente con los hermanos de la fe y mi esposo, pues yo pude rebasar todo ese proceso. Usted me dice que le indican 40 radiaciones. 40 radiaciones. Las radiaciones son menos invasivas que las quimio, pero no dejan de tener también su riesgo, Su efecto secundario. porque es, es radiación, como lo dice Correcto. su nombre. Esto es una máquina donde te ponen cada día una hora, cada día una hora, cada día una hora, por 40 días. A las 5 de la mañana yo tenía que salir de mi casa cada día a las 5 de la mañana. Wow. Eso es por allá por la Bolívar, se llama el centro Radoni. Tenía que ir a Radoni, a ese centro de radiología. Allí los radiólogos me recibían cada día y cada semana pues le hacían el reporte a mi oncólogo. Ya después de esas 40 radiaciones, entonces me ponen eh, unas 21 quimios más, ya, pero estas quimios eran diferentes, eran semanal. La primera que le dije eran cada 21 días, eran sumamente invasivas, me tumbó el pelo, como le dije, adelgacé mucho, tenía que ponerme unas inyecciones de prevención, pero ya las últimas eran más fáciles, eran semanal, ya yo estaba adaptada, era a través de una pastilla que no era ya por las venas y fueron menos invasivas. Wow. Poderoso. Y luego de ese proceso, usted sabe que siempre, usted ha mencionado en varias ocasiones su esposo. Fue y ha sido el instrumento que Dios ha usado para que usted se pueda mantener de pies. Amén. Y a todo esto, él, ¿cómo en todo el proceso, cómo fue, él, cómo se sostuvo, viendo que su esposa estaba ahí y tal vez él sin hacer más de lo que quería? Así es, fue muy difícil, pero fue un apoyo. Mi esposo en toda la cirugía, antes de irse a trabajar, porque él trabajaba y tenía que hacerlo porque los medicamentos, no todo lo cubría el seguro médico. Hay medicamentos que había que comprarlo sin el seguro, pero Dios obró desde el principio. Yo digo que desde que me dieron el diagnóstico o desde que fui diagnosticada. ¿Por qué? Porque en ese entonces mi esposo trabajaba en Promesecar y todos los medicamentos pudimos conseguirlo allá. La gloria sea para Dios, no me hizo Amén. falta nada, pero ya sí, después de la cirugía, pues había medicamentos que no estaban porque eran de alto costo, esos medicamentos más caros, más difíciles, pues gracias a Dios, a mi familia y a mi esposo, pues pudimos conseguirlo. Luego ya de que le hacen las últimas quimio, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué le dijeron los médicos? ¿Qué en cuanto
al cáncer? Bueno, en ese ¿Disminuyó? proceso yo cambié de oncólogo porque tenía un oncólogo no tan optimista como la paciente. Ujú. Su paciente era muy optimista y cada vez que yo pues iba al oncólogo veía que en vez de alentarme me desalentaba. Entonces una doctora, vecina y amiga, hermana, también en la fe, me recomendó un oncólogo, pues inmediatamente pues fui donde ese médico, que es el doctor Pavel Reynoso, quien todavía me trata, me sigue tratando, y pues me cambié de oncólogo y la gloria ha sido para Dios, el proceso ha sido bueno, ya este médico me hace todas las analíticas de nuevo, me somete a un estudio que se llama PESCAN, que es un estudio para determinar si hay metástasis, porque el cáncer hace metástasis. Uno corre el riesgo de hacer metástasis en todo el proceso. Así es. Pero Dios ha sido bueno conmigo. Amén. Este oncólogo me sugiere hacerme ese estudio que es costoso, pero Dios fue tan bueno que el seguro me cubrió una parte y pues entre mi familia y mi esposo y yo pues cubrimos la otra parte, me hice el estudio y arrojó que no tenía metástasis. Gloria a Dios. Amén, pero en ese tiempo, en lo que esos resultados llegaban, recuerdo que el día que iba a buscar los resultados, mi esposo me detiene en la puerta y me dice, tú sabes que tú vas a buscar un resultado que te pueden decir que tiene metástasis. Y yo le dije, sí, yo sé, pero también sé que Dios tiene un propósito con esto. Amén. Y yo sé que el propósito de Dios, sea cual sea, se va a cumplir en mí. Yo voy tranquila y busqué el resultado. No le voy a decir que no me temblaron las manos cuando lo tomé, pero no quise abrirlo. Yo dije, yo lo voy a abrir en el camino, no lo quiero abrir aquí en la clínica. Y salí, y si le digo dónde yo fui a parar para ver ese resultado, yo me detuve en el malecón de Santo Domingo. Santo. Parqué, cogí allá que me diera la brisa del mar, a ver el mar inmenso, porque a mí me encanta el mar. Me gusta, me da paz, me da tranquilidad. Y ahí abrí el resultado y vi que no tenía ningún tipo de metástasis. Ahí emocionada lloré, Wow. pero agradecí al Señor por eso. Muchas gracias a Dios. Cuando usted se lo comunica a su esposo, a su familia, ¿cuál fue la reacción? Imagínense, fue júbilo. Júbilo tanto en mi familia, fue un día de gozo, de júbilo, en mi casa, los hermanos de la fe, la iglesia de aquí de Las Galeras, que aún yo no me congregaba en esta iglesia, porque yo me congregaba en la iglesia Mahanaín del pastor Ezequiel Molina. Mi pastor, a quien todavía quiero muchísimo, me decía, para adelante, con fe, que usted tiene un pueblo a su favor orando. Pero también la iglesia de Las Galeras, porque ya yo visitaba esta iglesia, ya por mucho tiempo, amiga del pastor Simeón Balbuena, de esta iglesia también. Ya esta iglesia era mi gente, yo conocía mi realidad. Y como yo venía en cada época, cada fin de semana largo, yo aprovechaba y venía. También, pues, esta iglesia estaba orando por mí. Gloria a Dios. En ese proceso, ¿qué cosas usted puede decir que aprendió? Aprendí a valorar la vida. Aprendí a hacer un poquito, a desprenderme más de las cosas materiales y a estar más apegada a las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque a mí, de un día para otro, de un domingo
Amanecer lunes me cambió la vida. Y como me cambió la vida, me cambió mi forma de ver la vida, mi forma de ver las cosas, mi forma de ese afán del diario vivir, mi forma de querer tener cosas materiales. Aún siendo cristiana, quería tener cosas materiales, pero a raíz de este proceso, pues aprendí a estar más apegada a las cosas espirituales, a orar más, a buscar más a Dios de mañana, a ayunar, a orar, a ver que todo lo que nosotros, por lo cual luchamos toda una vida, queriendo tener casa, estudios, te cambia la vida te Así es. cambia. Entonces, eso aprendí, a valorar más la vida, a estar más apegada a las cosas de Dios, a servirle a la gente, a entender más a la gente, a visitar los enfermos, porque a todo esto hice pacto con el Señor. Hice pacto, le dije, Dios, si es tu voluntad y tú me concedes el yo poder ver mi nieto, el yo poder ver mis hijos casados, mis hijos con sus familias, yo te prometo que yo te voy a servir mientras vida tenga. Y eso he Wow. hecho, eso hago, eso sigo siendo aquí en la Iglesia de Dios de la Profecía, de las Galeras. Aquí sirvo, yo soy una servidora. Lo que haya que hacer, pues lo hacemos. Amén. Qué bueno. Quiero un mensaje. ¿Sabe? Hay personas que nos están viendo y nos estarán viendo, que sabemos pudieran pasar por diferentes situaciones. Pudiera ser la misma que usted pasó o pudiera ser una menos peor o más grave. Quisiera que le dé una palabra de aliento y de esperanza. Amén. Eh, como le dije, estoy agradecida de Dios, agradecida de la Iglesia de Dios de la Profecía, agradecida de mis pastores Roberto y Dania, eh, que han sido un apoyo espiritual, y cada vez que teníamos cita médica, cada vez que tengo que ir a Santo Domingo, están al pendiente. Pero ¿qué le dejo de mensaje? Uno sabe de hoy y no sabe de mañana. Una frase que la aprendí desde pequeña con mi madre. ¿Qué le dejo? Busquemos, apeguémonos más a las cosas espirituales, sirvamos a la gente, parezcámonos más a Jesús y menos al hombre. Gloria a Dios. Ya me comentaba que está en la fase final de todo el proceso. ¿Qué nos puede comentar? Sí, ya estoy pasado los 5 años de tratamiento con un medicamento que se llama pregabalina, y ese medicamento yo lo tengo que tomar todas las noches porque a raíz de las quimioterapias y las radiaciones dejan secuela. La secuela que dejó en mi cuerpo es una neuropatía en las ambas extremidades, en las piernas y en las manos. De hecho, mi doctor me recomendó no guiar porque son unos calambres, un adormecimiento. Pero Ok. Dios ha sido tan bueno que ese otro testimonio. Yo no he Aleluya. dejado de guiar y Santo. lo más cerca que guío es a Santo Domingo, Wow. desde aquí de las Galeras. Poderoso. Dios ha sido bueno. No le digo que hay noches que sí es difícil conciliar el sueño, es difícil porque me da unos calambres muy fuertes en las manos, en los pies, pero Dios sigue siendo bueno. Amén. 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 Esto es un testimonio poderoso y bueno, quiero agradecerle porque cuando le comuniqué sobre esta entrevista o más bien este conversatorio, siempre mostró disposición de poder compartirlo. Así que quiero agradecerle y desear que el Señor le bendiga abundantemente. Amén, yo también, gracias por invitarme, estamos a la orden y nada, que Dios te bendiga a ti también. Amén. Saludamos a su esposo que
lo mencionó mucho. Yo sé que él estará viendo la entrevista. Amén. Así que a ustedes damos gracias por habernos acompañado durante este tiempo con esta poderosa entrevista, en esta transmisión desde aquí, desde el Distrito Municipal, desde Las Galeras, en esta transmisión. A todos ustedes saludamos a los que están por Bahía Visión y también a los que están por las redes sociales, tanto Facebook como YouTube. Así que deseamos que Dios les bendiga y en una próxima volveremos.